el único partido en el que había militado era el PRI, y como tú acabas de leer, pues es una trayectoria larga, y yo hay dos cosas de las que me siento muy tranquilo en conciencia. La primera, que efectivamente el PRI me dio todas estas oportunidades, pero ninguna de esas oportunidades yo dejé mal al PRI. Hice mi trabajo y siempre lo hice bien, con mucho entusiasmo, le abrí el camino a mucha gente y siempre traté de aportar, y estoy seguro que lo hice. Entonces, yo creo que al contrario, cuando alguien deja el partido hay que darle las gracias, porque lo malo no son los que dejan el partido, sino los que se quedan a hundir al partido. Eso sí es lamentable. Entonces, yo encontré que esta militancia no iba a ser congruente con el camino que estaba tomando el PRI, y busqué unos amigos, y en este caso pues son los verdes, con los que tengo una larga y siempre muy amistosa relación y mucha simpatía de causas. Así es que así están las cosas. 44 años contra 2 meses. Oye, y yo sé que hay una cercanía muy particular y un afecto muy personal con la senadora Beatriz Paredes, que pues bueno, hace poco estaba compitiendo para ser la abanderada del Frente Amplio por México, y pues bueno, días antes de tener siquiera los resultados, la bajan de la encuesta, ¿no? Y decían a Xochitl, ¿esto es parte como de ya las últimas gotas que derramaron el vaso para tomar esa decisión? Sí, de alguna manera sí, porque además yo fui testigo de un incidente aquí a la salida del siglo XXI, en esa ocasión del foro, y eso me dejó el concepto que el PRI tenía de lo que seguía, ¿no? Y entonces pues tomé una decisión que por supuesto ni siquiera le consulté a Beatriz, pero esa decisión era que no iba yo a poder seguir, y no iba a coincidir nunca con esta estrategia y en particular con este destino. ¿Podemos saber qué fue lo que pasó? Sí, yo vi la prisa que había porque Beatriz, la inconformidad que había porque Beatriz en ese foro al final le preguntan directamente, ¿declinaría usted por Xochitl? Y Beatriz dice, no, no declinaría, voy a aceptar el resultado que sea, pero voy a ser derrotada, no voy a declinar. Y explica por qué creen esto. Entonces yo ahí me di cuenta de la presión que había para que Beatriz declinara. Yo creo que la declaración el lunes del presidente del PRI iba precisamente en congruencia a lo que yo había visto, que era necesario que Beatriz declinara. Y entonces no solamente no me gustó, sino que me dejó claro que ya había tomado una decisión en ese sentido, no iba a cambiar, y eso iba a dejarle muy poco espacio a la gente que como yo no cree que el PAN pueda ser una alternativa. Oye, Menos. y ahí entra, pues bueno, ahí creo que tienes buena relación con Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI. Nunca hubo esa apertura, esa oportunidad para poder platicar y si le dices que no se están haciendo bien las cosas o... Muchas veces. Y lo que dice el PRI es cierto, no solo lo dice Alito, lo dicen otros, dice, le ofrecimos la senaduría, es totalmente real. Eso es cierto, pero yo también se los expliqué, no estoy buscando una chamba, no me preocupo yo. Me preocupan las gentes que me han acompañado. Yo me fui del PRI por falta de oportunidades. Al contrario, el PRI me estaba ofreciendo una senaduría. Me voy del PRI porque no coincido con la estrategia que está tomando el PRI. Va a acabar con el PRI. Y el PRI juega un papel fundamental, o jugaba un papel fundamental, porque era el centro en medio de las extremas. Me parece a mí que el PRI se asocie a una de estas extremas acaba con el PRI. ¿Cómo sucederá? Eventualmente. Esa es la razón, no por falta de oportunidades. Y aquí el tema de unirme a Huacho es una cuestión estratégica. Yo creo que la oportunidad que hay para cambiar al gobierno en Yucatán está sin duda en esta coalición que haremos Morena, Verde, PT, y la oportunidad de cambiarlo también depende de un candidato fuerte. Me encantaría decir que de una candidata fuerte también, pero por cómo se presentan las cosas en Yucatán, hoy por hoy es un candidato fuerte, y lo que había que hacer era sumar para buscar ganar. La única razón por la que Morena podría no llegar junto con el Verde y el PT a gobernar Yucatán es que se dividieron.
Y eso es lo que yo me propuse que no ocurriera y mucho menos ocurriera a partir de una decisión mía. El objetivo es ganar, no que sea Jorge Carlos Ramírez el gobernador. A Jorge Carlos Ramírez le encantaría, es un propósito de vida, es una aspiración, pero no es una obsesión. En cambio, ganar sí es indispensable para Yucatán, porque repetir con estos mismos personajes es condenar al Estado. Y me preocupa lo que siga en el caso de que este gobierno no cambiara. Me preocupa muchísimo, porque he visto este derrotero en otros estados de la República. He visto lo que pasa cuando el gobierno controla los medios, cuando el gobierno no transparenta sus decisiones, cuando el gobierno obra patrimonialmente, es decir, el gobierno y el dinero del gobierno son míos. No le tengo que pedir cuentas a nadie, no le tengo que rendir cuentas a nadie. O sea, esto yo lo he visto en otros estados, y lo que está pasando en Guerrero es una de las consecuencias que se ven después. Y tú puedes decir ahorita, hombre, no hay manera de comparar Guerrero con Yucatán. Hace 15 años sí había forma de compararlos. Y créeme que había, seguramente los guerrerenses pensaban que tenían un futuro brillante. Ahorita que mencionabas eso, me voy a adelantar una pregunta que tengo con respecto al tema del Fondem, y sobre todo con lo que hoy acaba de pasar en Guerrero, ¿no? El tema de Otis, que dejó devastado por completo el estado. Pues el gobierno de Andrés Manuel decide cancelar pues este fondo que servía para todos estos desastres naturales, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto, no? O sea, porque hoy vemos que la gente lleva una semana y siguen con son dos instrumentos de pago diferentes, ¿no? El Fondem de antes y el Fondem de ahora. En el Fondem de antes, que por cierto tenía 36,000 millones cuando se extingue, actualmente tienen 18,000. En el Fondem de antes, una vez que se daba la declaratoria de desastre, el gobierno del estado en automático podía tomar del fondo, siempre con autorización de Hacienda, podía tomar del fondo determinada cantidad para operar enseguida. Ahora lo que pasa es que ni es indispensable la declaratoria, depende del gobierno federal, pero igualmente te otorgan esos fondos. Entonces, el tema no es que haya un instrumento llamado Fondem, el tema es que hayan los fondos y que haya disposición del gobierno del estado. Donde gasta primero, en el caso de un huracán, el gobierno, son las medidas de prevención. Son responsabilidades estatales. El gasto inmediato es la limpieza después del huracán, y después siguen las reparaciones. En el caso de Ingrid y Manuel, por ejemplo, donde yo participé directamente, el Fondem aportó relativamente poco. Era tan grande la destrucción. ¿Y por qué se dan en Guerrero estos casos? Pues porque la geografía, la orografía de Guerrero, así es. Hay más de 14,000 comunidades y casi todas, más de la mitad, están a un lado de un río, a un lado de un arroyo, en el camino de un río, abajo de una montaña. Entonces es una locura desde el punto de vista de protección civil, ¿no? Pero pues no hay que pensar más que eso ya está y hay que resolverlo. Pero lo que cuenta es la rapidez con la que actúan los gobiernos estatales. Entonces, decir que el Fondem no servía es una exageración y una mentira casi total. El Fondem tenía muchas ocasiones para desviar recursos y de corrupción, sin lugar a dudas, pero no hay nadie en la cárcel por eso. Y decir que lo que hay ahora no sirve y es una porquería porque se extinguió el Fondem, tampoco es cierto, porque ahí va a entrar el gobierno en menos de una semana con más de 60,000 millones de pesos en auxilio de Guerrero. Entonces, yo creo que en general nuestra política en materia de desastres es una equivocación, porque gastamos muchísimo por dos razones. Primero, una falta de una cultura de aseguramiento. O sea, casi nadie está asegurado en caso de un desastre. Mucho más
en estos lugares donde es casi seguro que cualquier cosa provoque un desastre. Un pequeño terremoto puede resultar un desastre, aunque sea de intensidad 4.5, como ha pasado en Guerrero. Y la otra razón es que no invertimos nada en protección civil. Tenemos una comunidad teníamos una comunidad que quedó sepultada por un cerro y tuvimos que reconstruir completa, donde lo más sencillo aparentemente hubiera sido reubicarlos. Tuvimos que construir prácticamente una presa que contenga una eventual caída de lo que quedaba del cerro, simplemente porque la gente no quiso cambiarse de lugar por ningún motivo. Bueno, a ti te tocó igual, recuerdo cuando estabas en Sedatu, un programa en Guerrero para construir casas, donde construyeron, si no me equivoco, fue un número histórico. 11,000 casas hicimos nuevas y se repararon muchas y casi todas fueron exitosas. Hubo, por supuesto, errores en la ejecución, que allá lo que cuenta pues es la aplicación de las fianzas, ¿no? Pero esa parte ya no me tocó, a mí ya no era yo secretario en estos casos. De ahí, cuando terminas secretario, fue cuando te vas otra vez a la Cámara de Diputados. De secretario me voy al número 1 de la lista del PRI y al año siguiente, 2 años después, soy presidente de la Cámara por segunda vez. Cuando estabas en esa última transición, recuerdo que tuviste una relación pues estrecha con el equipo de Enrique Peña, ¿no? O sea, pues al final formaste parte del gabinete del expresidente. En realidad yo tenía muy poco tiempo de conocer al presidente Peña, en aquel entonces gobernador del Estado de México, Peña. Yo lo conocí gracias a Enrique Videgaray, que cuando me propusieron para presidir la Cámara a nombre del PRI, pues sin duda el factor decisivo era el Estado de México, que el Estado de México votara a favor de que fuera. Y me dijo Videgaray, oye, mira, los compañeros están encantados, pero si no hay una instrucción directa del gobernador, pues eso no se va a dar. Y le dije, oye Luis, pues yo, ¿qué más quisiera que conocer al gobernador? Pero pues no lo conozco. Y me dijo, hoy lo vas a conocer, yo te lo voy a presentar. Y tuvimos una conversación muy, muy agradable, muy directa y muy sincera. Y al final me dijo, tú vas a ser el presidente de la Cámara, nosotros te vamos a dar nuestros votos. Oye, ¿y después de eso has vuelto a platicar con él? Sí, ¿no? En algunas fechas, ¿no? Cumpleaños, alguna vez Alito me lo pasó por teléfono porque estábamos en el auto y él se había reportado y el presidente le llamó de regreso. Y sí, ¿cómo no? No he ido a verlo a España, pero espero tener esa oportunidad. Es una gente extraordinaria, además, pues sin duda de las decisivas en mi vida, no solo en mi carrera política, en mi vida, porque es un personaje que lo difícil de explicar era cómo era tan buena gente y era el presidente de la República. Y claro, sobre todo tomar las decisiones difíciles del país. Era muy firme en sus decisiones, pero muy, muy amable al trato. Era una gente que se esforzaba, o mejor dicho, no le daba trabajo darte instrucciones al mismo tiempo que ser agradable. Oye, y escuchaba en una entrevista que hablabas de una reunión que tuvieron, creo que en el equipo de transición entre Calderón y Peña, donde Calderón le mostraba los datos duros de temas de seguridad. Y pues bueno, el presidente Peña se sorprendió al ver los números de Yucatán. Y mencionas pues tu cercanía con Luis Felipe Saidén desde el cerverismo, ¿no? Desde el momento en el que eras oficial mayor y cómo ha venido esa transición durante el tiempo, ¿no? Un poco mi pregunta es, ¿cómo ves hoy la situación de seguridad a nivel? Mira, a nivel nacional, y me toca decirlo en la comisión bicameral a la que pertenezco, esta comisión es la que le da seguimiento a las tareas del ejército, no como ejército nada más, sino como fuerza de seguridad pública, en tareas de seguridad pública. Y ciertamente, pues los índices no han mejorado, sino que van en una especie de montaña rusa, en picos pequeños, pero
subiendo y bajando, pero no ha mejorado, eso es un hecho. Y no ha mejorado, te digo, yo lo he repetido, porque creo que estamos viendo el lado equivocado. Siempre hablamos de seguridad y hablamos de cámaras de seguridad, por ejemplo, como manera de prevención. Yo no dudo que haya gente que se inhibe porque sabe que la están filmando, ¿no? Pero hay miles de videos de delincuentes cometiendo el delito. Y no hay ninguna cámara de seguridad donde salga un brazo y le digan, no lo mates, espérate. Eso no va a pasar. Eso nos sirve para evitar la impunidad de alguna manera. Pero mientras tengamos un sistema donde elogiamos, hacemos apología, nos sentimos contentos, los volvemos las series más populares, las canciones más populares, no va a cambiar, porque lo que estamos haciendo es educando a una sociedad en un concepto en el que no lo está haciendo ningún otro país en el mundo. Aquí le estamos diciendo todos los días a la gente, el Estado no sirve, la ley no sirve, la moral no sirve, la vida decente no sirve, y hacemos apología de eso. Yo nada más te pongo un ejemplo. ¿Cuántas vistas podrá tener uno de nuestros spots en contra de las drogas? Y una sola canción de Peso Pluma tiene 134 millones de reproducciones. Entonces, yo no sé qué estamos haciendo con los instrumentos. Dice, oye, tú estás a favor de la censura. Pues yo creo que esto ni siquiera tendría que ser censura. Es simple y sencillamente evitar la apología del delito. Y lo que estamos haciendo es rendirle tributo al delito. Hace poquito tenía yo mucho interés en ver qué pasaba en las presentaciones de los grupos que tienen este estilo de música aquí en el Coliseo. Se llenaron absolutamente, pero también fueron las que dieron más problemas de seguridad. Es normal. ¿Estamos explicando la violencia? No. Estamos elogiando la violencia. Estamos diciendo que ese es el camino. Entonces hay pleitos en los partidos de fútbol, hay pleitos conduciendo los automóviles, los papás en los partidos de fútbol cada vez son más violentos, ser árbitro cada vez es más difícil, ser policía es cada vez más difícil, ser autoridad es cada vez más difícil. ¿Y qué pasa con todos estos? Terminan sucumbiendo. O sea, mejor me pongo del lado de los papás violentos, mejor me pongo del lado de los automovilistas violentos, mejor me pongo del lado del crimen organizado, mejor hago a un lado los principios que prometí sostener y defender, y pues le hago un ladito al crimen organizado en mi gobierno. El resultado es desastroso, como lo estamos viendo. Yo creo que la campaña de Jorge Carlos Ramírez la está haciendo sin duda con el trabajo que hace. El tema de las clínicas es que dependemos del volumen. Entonces nosotros sí o sí tenemos que hacer campaña y tenemos que buscar tener más afiliados cada día para que podamos tener más clínicas, y para poder costear las clínicas necesitamos un volumen mínimo de clientes, por decirlo así, ¿no? Entonces la campaña publicitaria de las clínicas es indispensable. Coinciden con la intención del senador, sí. El senador está haciendo su trabajo, no está diciendo ninguna mentira ni anunciando algo falso, ¿no? No estoy haciendo ninguna promesa, al contrario, te estoy diciendo, ve, las medicinas son gratis, ve, la consulta no te va a costar, y ahora voy a salir a decirte, ve, un ultrasonido te cuesta 100 pesos. Pero como te digo, nosotros dependemos, aquí en estas clínicas no hay un centavo del gobierno, no hay ninguna clase de subsidio gubernamental, ni las medicinas son del gobierno. O sea, es un esfuerzo absolutamente privado. Nos da muchísimo trabajo cada mes lograr pagar las rentas, y nos cuesta mucho trabajo alcanzar los puntos de equilibrio. Entonces, ampliarlas, tenemos listas Yaxcabá y Samal, pero necesitamos aumentar el volumen en las que ya tenemos para poder
ampliarnos a otras. Y Otro. vamos a intentar un modelo más sencillo, menos, con menos aparato y menos administración, y que le haga llegar el mismo beneficio a las personas. Si yo logro que tú consultes en Suma, pues te ahorro que vayas a nuestra clínica en Motul. ¿Qué opinas en la forma de gobierno federal, en cómo ha venido atacando pues, el tema del INE, el tema del Poder Judicial, los órganos autónomos? O sea, ¿estás de acuerdo con el tema de la concentración del poder en el centro, como lo hace Andrés Manuel? Yo creo que afirmar que Andrés Manuel es el que concentra el poder es un poco extremo, por decirlo menos. Yo creo que lo que hay es un choque entre la personalidad del líder social y el presidente de la República. Sin lugar a dudas, Andrés Manuel es el líder social más importante de los últimos tiempos en México. Yo diría que de finales del siglo XX hasta ahora, particularmente en el siglo XXI, no hay otro líder que pueda decir que conoce los más de 2.500 municipios del país. Sí. No hay alguien que tenga esa larga y consistente carrera hasta llegar a la presidencia de la República. Lo malo es que un líder social finalmente es un ciudadano que puede hacer todo lo que quiera menos lo que la ley le prohíba. Y un presidente solo puede hacer lo que la ley le permite. Esa gran diferencia, desde mi punto de vista, ha representado una camisa de fuerza con un presidente que lo que entiende es que tiene que llegar a romper, porque todo lo anterior no sirve. Creo que este es un equívoco, pero yo creo que el más grande equívoco lo comete la oposición cuando, en lugar de entender el fenómeno que se está dando, se trata de aferrar a antiguos privilegios, antiguas formas, y en lugar de presentar algo nuevo, presenta más de lo mismo. En lugar de decir vamos a cambiar, dice queremos regresar, y la gente no acepta eso. Eso refuerza la idea de Andrés Manuel de que hay que romper. Y parte de este rompimiento yo creo que es simplemente una estrategia de presentación, ¿no? Al final no rompió con el INE, pero encontró la ocasión de tener un INE mucho más anuente a los principios de su movimiento. No intenta romper con la Corte. A final de cuentas, y lo estamos viendo ahorita en el caso de los fideicomisos, simplemente busca que haya más entendimiento con la Corte. Y hay que decirlo desde el punto de vista del análisis político, ¿no? La verdad es que al presidente le han faltado interlocutores de nivel para lograr las cosas que pretende sin que tenga que haber un rompimiento. Pero en México sigue habiendo separación de poderes. Yo no puedo aceptar que digan que todo se ha concentrado. En México sigue habiendo libertad de expresión, sigue habiendo absoluta libertad de prensa, sigue habiendo una gran oportunidad y una enorme ventana para manifestar tus opiniones o tu oposición al gobierno por cualquier vía. Que es un gobierno menos transigente, sí, pero primero es menos transigente con los suyos. O sea, a los que les pide radicalizarse no es a los opositores, se lo pide a los suyos. Y eso pues está dentro de lo que puede hacer. Los que tienen la interpretación equivocada de cómo pueden cambiarlo son los de enfrente, y quizás sea por lo que él dijo desde que empezó su gobierno, ¿no? Moralmente están derrotados. Yo creo que esta frase lapidaria terminó convirtiéndose en una verdad a partir de lo que hacen los miembros de la oposición, que en lugar, te repito, pues de presentar una opción realmente nueva, simplemente tratan de reciclarse. Y creo yo que ese es el gran problema del sistema, mucho más grande que una supuesta concentración. Que el presidente sea más fuerte no necesita para eso concentrar los poderes, simplemente necesita radicalizar a los suyos. Esos son los primeros que tienen que presentar un bloque compacto, y así lo estamos viendo. Por eso nos suena raro, porque en las expresiones anteriores, más bien en los gobiernos anteriores, veías dentro del propio equipo del presidente opiniones diferentes, ¿no? Y matices diferentes. Tan es así
que luego muchísimos gobernadores terminaron apoyando Sí, al candidato, aunque no lo decían, pero apoyaron al candidato que representaba a López Obrador. que hoy muchos son embajadores. Eso a mí me parece peor que trabajar con los tuyos radicalizados. O sea, finalmente lo único que les tienes que preguntar es, oye, ¿estás conmigo? Bueno, aquí es así. Sí, y marcar al final una posición. Oye, y ahorita que te unes al Verde, que van en alianza Verde, Morena y PT por Yucatán, ¿cómo ves el tema de seguridad si llegara a ganar Morena en Yucatán? O sea, porque hemos visto que otros estados, pues hay como un estado fallido en torno al tema de seguridad. Sí, nada más que no fue provocado por los gobernadores de Morena, ya venían siendo un estado fallido. El estilo de gobernar de Morena, y seguramente en algunos casos sin duda la falta de experiencia, hace que se vean, pero esos problemas ya estaban. Tú me dices, por ejemplo, el otro día alguien decía, no, si ganara la coalición Morena, PT, Verde, terminaríamos como Tamaulipas. Y yo les decía, como Guanajuato, gobernado por el PAN. El lugar número 1 en homicidios del país en el mes de octubre fue Guanajuato, una vez más, gobernado por Acción Nacional. ¿Cuál es la razón de que no se haya resuelto? Los negocios que hay y que tienen que proteger mutuamente el gobierno de Guanajuato y el crimen organizado. Ese es el meollo del asunto, el negocio. Cuando el gobierno entra al negocio, no lo va a corregir, no hay forma de que el asunto se vaya a corregir, y eso es lo que hay que evitar. En el caso de Yucatán, la seguridad no se debe al gobierno, ni a las cámaras que ha puesto el gobierno. Y un factor muy importante, sin duda, es la consistencia y la permanencia de un mismo mando al frente del aparato de seguridad. Pero el propio Saidén lo ha dicho muchas veces. Fundamentalmente se debe a que Yucatán tiene un tejido social fuerte, con una gran cultura de denuncias, de denunciar absolutamente todo, por insignificante que parezca, y una capacidad de respuesta de la policía de acudir a las denuncias. Pero no se debe a que tengamos más cámaras o a que tengamos más patrullas. Esa es sin duda una de sus virtudes, es mantener a la policía cerca de la gente, porque en esa medida la gente confía en la policía, denuncia, que es el factor principal. Por eso es tan triste que los medios, por ejemplo, no sigan con detalle y nos dejen de informar de cosas tan importantes como de algunos asaltos que nos hemos enterado primero por las redes, o de la situación de algunos municipios como Canacín o como los del sur del estado, del número de incidentes con armas de fuego. Pensamos que tapar esto es una medida positiva. No es una medida positiva. Yucatán ha funcionado siempre precisamente prendiendo esas alertas. El hecho de que la gente esté pendiente de su seguridad, que no cuelgue su hamaca, por decirlo en palabras cotidianas, eso es lo que ha mantenido la seguridad en el estado, y no nada más el aparato policial. El error de otros estados es que creen que aumentando los juguetes, o sea, las cámaras, los equipos de rayos X, las tanquetas y el armamento, se resuelve la seguridad. No, como te decía hace un rato, la seguridad nace de la convicción de la sociedad de querer tener una vida apegada a la ley, que regule la autoridad y poder acudir a la autoridad para resolver sus conflictos. Cuando es mejor acudir a un jefe del narco, al enlace del narco en esa plaza, al coordinador de la extorsión en tu cuadra, cuando eso pasa, se rompió el tejido social y se rompieron tus oportunidades. Regresar cuesta muchísimo, es posible, pero cuesta muchísimo. Así que no tiene que ver con qué partido gane el gobierno. Y si me apuras, si este gobierno siguiera a cargo del PAN,
con los mismos negocios que hace ahora, con los mismos personajes que ahora están buscando estas oportunidades, no vamos a mejorar. Todos sabemos que en el mercado o en los mercados funciona una mafia, pero la consentimos, porque para empezar, no está en los medios el tema, pero la gente que vive en los mercados y que trabaja ahí, sí lo sabe, y sabe qué costoso es. La autoridad lo consiente. Esa mafia no se va a quedar allá. En la medida que haya oportunidades y se sienta confortable, pues va a crecer, se va a expandir, y entonces empezaremos a ver cosas de otro nivel, de otro tipo, y empezaremos a decir, chin, ¿cómo no cambiamos a tiempo? ¿Cómo no lo hicimos antes? Afortunadamente, a mí me ha tocado verlo. Yo conocí Zacatecas cuando era un verdadero paraíso para el turismo, o algunas comunidades de Hidalgo donde ahora es muy complicado estar, o Tamaulipas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, nadie se fija en el tema de las adicciones, o por lo menos no le conceden un valor dentro de la estrategia de seguridad. Pero alguna vez era yo diputado local y le conseguimos $1,000,000 al gobierno, modificando el presupuesto. Era el gobierno de Patricio, para hacer un estudio sobre adicciones, el primero que se hizo en Yucatán. Y me acuerdo cuando el doctor Urquiaga nos explicaba y nos decía, Yucatán está hoy en el punto en que estaba Nuevo Laredo hace 10 años. ¿En qué punto estaremos ahorita? Pues habría que preguntarle al Centro de Integración Juvenil los resultados de las últimas encuestas y estudios que estuvieron haciendo, pero la última vez que lo chequé, en 5 años las mujeres consumían 3 veces más, o sea, había un 300% más de mujeres consumiendo drogas, y había un casi 20 y tantos % más en 5 años de hombres, de jóvenes consumiendo droga. Ese es un camino que no tiene retorno. No tiene retorno. Si no atendemos el tema de las adicciones, vamos a terminar siendo un mercado muy atractivo, como Cancún o como algunas de las ciudades del país. Son datos realmente alarmantes, ¿no? O sea, hay que tomar acción pronto. Son datos, no es una percepción, no es... Sí, no se siente en la calle. Son datos y tienes que fijarte en esos si realmente quieres hacer una estrategia completa. Si lo que quieres es gastar dinero en juguetes, bueno, cuando se reformó el sistema de aduanas del país, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena era el jefe del SAT. Y me acuerdo cuando nos llevó a conocer el centro de operaciones, un búnker que está a 70 metros de profundidad en Querétaro, en un lugar que se llama Chichimequillas. Decía él, oigan, esto tan impresionante fue lo último que hicimos. Primero, capacitamos a nuestra gente en el objetivo. Segundo, formamos a los líderes de este objetivo de cambio. Después cambiamos la ley. Después hicimos un programa, definimos los objetivos y de último compramos los juguetes. Decía él, un video wall de más de 100 metros de largo, es decir, una pantalla donde se vigilaban todas las aduanas del país al mismo tiempo, unos adelantos impresionantes, uno de los mejores del mundo, sí, pero eso requirió, antes de eso, un proceso que da mucho trabajo, lleva mucho tiempo, y no les gusta a los ejecutivos, porque lo que les gusta a los ejecutivos es gastar dinero y presumir. Sí, y ahora es peor, porque ahora ya descubriste que si gastas dinero en propaganda, en publicidad de ti mismo, pues lo que pasa es que gastas para ganar la siguiente elección. Ya no tienes que cambiar nada, ya no tienes que dar ningún resultado, ya nadie te va a pedir, oye, este gobernador cumplió o no cumplió. Pues, está en los medios, ten unas buenas redes y hazte publicidad, cambias un foco y dices que iluminaste toda la avenida. Sí. Perdón, hacías una reflexión que me llamaba mucho la atención, de que consideras que manejar un gobierno es como manejar un barco, que empiezas a girar el timón, pero es lento, pero que si te atontas, pues puedes regresar al camino anterior. El presidente López Obrador decía que es mover un elefante.
En realidad es como un barco, ¿no? Tú tu camioneta le haces así, gira rápidamente a la izquierda o a la derecha, o frenas y luego aceleras o aceleras más. En un gobierno eso no es posible. O sea, un mínimo cambio. Hoy voy a ponerte un ejemplo de mi propia experiencia. No logramos hacer que el FONAPO, el Fondo de Habitación Popular, que construía casas, cuando nosotros llegamos ya no construía casas, que construía casas, hiciera casas en la zona rural por lo menos, con ecologías naturales. Es decir, oye, una azotea verde no tiene demasiada complejidad. Si le vas a dar un crédito, exígele que tenga por lo menos 2 árboles en su patio. Es la zona rural. No pudimos. ¿Por qué? Ese giro de una sola resolución le implicaba a todos, desde el director de FONAPO, los delegados estatales de FONAPO y los operadores de campo de FONAPO, cambiar lo que ya estaban haciendo. Entonces, estos de aquí abajo no lo hacían. Mientras lo supervisaban, no se había hecho. Mientras lo supervisaba el de aquí, ya habían pasado 6 meses y no se había hecho. Y cuando al secretario le tocaba la evaluación anual y te decía, oye, las azoteas verdes y los árboles de las casas rurales está en proceso. Sí, o sea, no se ha hecho. Ese pequeñísimo cambio, imagínate lo que es en toda la administración. Un ejemplo más duro puede ser, por ejemplo, cuando quisimos hacer el presupuesto en base cero, que significaba borrar todo lo anterior, definir nuevos objetivos en cada secretaría y hacer un presupuesto para esos objetivos. El presupuesto fue muy parecido en todo a los de los años anteriores. No había forma de hacer que eso se hiciera. Una vez el director del Banco de México me decía, Jorge Carlos, el gobernador del Banco de México, ¿sabes por qué estos van a tener más éxito que la administración anterior en la macroeconomía? Por ese golpe de autoridad. No hay más dinero. Oye, pero es que la nómina de julio está comprometida. No hay más dinero. Oye, es que ya no hay papel de baño en las... No hay más dinero. Y no hay más dinero y no gastan un centavo más. Entonces tú ves el comportamiento macroeconómico del gobierno y es ejemplar. Lo han hecho, lo han logrado, han disminuido efectivamente la inflación, han hecho un volumen de programas sociales muy impresionante y llegando directamente, y eso ha sido sacrificando gasto en otras cosas que habría que revisar con detalle. Yo creo que es un trabajo que le va a tocar a Claudia Sheinbaum, revisar con detalle para ver si en lo que estuviste dejando y recortando no había cosas esenciales, importantes. Pero hay que pensar que el próximo gobierno, para empezar, va a tener una holgura que le dejan de entrada estas obras, que lo más que debemos esperar es que se hayan terminado. Es un error decir y desear que no se termine el Tren Maya o no se termine Dos Bocas, porque al contrario, ahora con lo que ya está invertido ahí, necesitamos que se termine y que funcionen lo mejor posible, porque toda esta holgura del presupuesto que se ha ido a estas obras va a quedar. Le van a dar al nuevo gobierno la oportunidad de tener un avance muy significativo en las otras materias, educación, salud, ecología particularmente, que es un tema que preocupa mucho, la protección de áreas protegidas, el tema de la erosión de las playas, cosas en las que pues, se dejó de meter dinero y ahora habría esa oportunidad. Entonces hay mucho chance en el futuro. Oye, Jorge Carlos, llevamos bastante rato, me quiero ir con 2 preguntas más para poder terminar. Una es, lo platicamos fuera de cámara, ¿qué es lo que le preocupa a Jorge Carlos Ramírez para el futuro? Mi preocupación fundamental hoy sería el agua. Y me vas a decir, oye, la verdad es que este es un tema que a los yucatecos les debería preocupar desde hace mucho tiempo.
Cuando el gobernador Patricio Patrón encargó un estudio a la OCDE, el resultado del estudio fue potencial número 1, agua. Problema número 1, contaminación del agua. O sea, somos un inversionista en la bolsa que tiene su principal activo en el agua. Y somos un inversionista en la bolsa que no está cuidando su principal activo, que deja que su principal activo se llene de contaminación, va a necesitar invertir miles de millones en saneamiento del agua, no le importan las cosas de este activo, como son por ejemplo los cenotes, o cuánta agua se está sacando sin devolución al manto. Entonces, el futuro de la humanidad depende del agua. Y nosotros efectivamente estamos sobre un gran manto de agua, el segundo más importante de agua dulce en América y uno de los más importantes del mundo, pero está altamente contaminado. No es popular el tema y sobre todo no es prioridad para el gobierno. ¿Por qué? Porque son cosas que se tendrían que enterrar, son cosas que tendrían que causar molestia si restringes, si castigas más por contaminación. Y entonces los gobiernos hoy no están para perder votos. Su principal preocupación son los votos. El problema es que no nos van a esperar. Ahí están todas las luces en el mundo encendidas en rojo sobre el tema del agua. En California es un commodity. ¿Qué significa? Cotiza en bolsa. Es un bien que cotiza en bolsa. Vale tanto que cotiza en bolsa, de ese tamaño. En Europa está racionada por todas partes. En el país, más del 40% del país no tiene agua. Tú llegas a un hotel donde te dice no se puede bañar más que una vez durante tanto tiempo. Y después de tanto tiempo simplemente te quedas enjabonado si te bañas a la yucateca porque te cierran, te cortan el agua y se acabó. Donde está el agua embotellada para que tomes y de las llaves no sale absolutamente nada. Entonces, para nosotros es muy sencillo vivir como vivimos, pero deberíamos empezar a tomar medidas. Una de esas medidas, por ejemplo, es ver qué es lo que estamos dando. A mí me alegra que venga una nueva cervecería, pero me gustaría que el gobierno federal transparentara, como es su obligación, cuántos litros de agua diario va a extraer del subsuelo y qué devuelve y en qué condiciones lo devuelve. Porque si no lo hace, lo que está pasando es que se están llevando lo de nosotros, lo que vamos a necesitar en el futuro, lo que nuestros nietos van a considerar un valor más importante que el oro o que las piedras preciosas, porque es indispensable para vivir. Esa es mi principal preocupación hoy. Mira, yo tuve la oportunidad de conocer a Claudia Sheinbaum hace mucho tiempo. Sé cómo es y siempre me pareció una persona extremadamente seria. Seria no es que no se ría, no, seria es que dice una cosa y la hace. Seria es que no hace una promesa en balde. Seria es que toma las cosas por prioridad, no por tema político o por conveniencia de propaganda. Entonces yo creo que va a ser una presidenta, ¿sí? Los que piensan que esto es una continuidad están rotundamente equivocados. Yo creo que las bases, como ella misma lo dice, de su movimiento están puestas, pero es un movimiento que quiere ver hacia adelante y ella representa al mismo tiempo que confirmación, también un relevo en esas cosas, en ese movimiento. Y por otro lado, pues esta relación con ella me llevaba a pues mantener ahora que estábamos yo en el Senado y la doctora en la Ciudad de México, a mantener cierta comunicación con su gente y me permitió acercarme sobre todo cuando estábamos en la pandemia, porque no muchos lo saben, pero el único estado
que mandó a la fregada a López-Gatell no fue Yucatán, ¿no? A pesar de que nuestro gobernador era el presidente de la Comisión de Salud de los gobernadores, ¿no? Aquí obedecimos como gatitos todo lo que dijo López-Gatell, y no solo obedecimos, lo endurecimos. En la Ciudad de México no hubo ningún toque de queda. En la Ciudad de México no se cerraron los restaurantes, no se prohibieron las bodas, no se suspendieron las fiestas. Se racionalizó todo. Hicieron lo que nunca quisimos hacer aquí. Pruebas, 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 pruebas gratuitas en los parques, pruebas gratuitas en las empresas, estímulos a las empresas que controlaran mejor la salud de sus trabajadores, y sufrieron una barbaridad por el volumen que representa la Ciudad de México, pero tuvo medidas muy innovadoras, como por ejemplo los restaurantes. Te voy a suspender mesas adentro, pero te voy a dar chance de que ocupes la acera para sacar mesas, con tal de que no detengas tu actividad económica. La tragedia que hubiera sido que se perdieran más empleos de los que se perdieron. Pues esta ida en contra de lo que se decía por un lado y lo que hacían por otro, pues a mí me confirmó que es una gente que va sobre los resultados. Y hemos mantenido siempre la comunicación, y la mantuve ahora, y casi te digo que la idea de participar con la tarea de hacer presidente a Sheinbaum es la que más me anima ahorita. No sé sinceramente si eso implique tener la responsabilidad de una candidatura o simplemente estar participando con el equipo nacional haciendo campaña. Por supuesto que en Yucatán voy a apoyar a Huacho con todas mis fuerzas, porque tengo la intención de que sea un gobernador, pero también de vigilar que sea un buen gobernador. No va a haber un voto de confianza a ciegas, de llevarlo a la gobernatura y ya. Y creo que el Verde puede cumplir muy bien esa tarea de fiscalizar al gobierno y ver que cumpla lo que ofreció.